Pasión, arte, pintura, revolución, cambio. The Metamorphosis Project, el podcast de Agus Acuarelista. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo estoy grabando este episodio que es ya el quinto episodio de esta segunda temporada. Lo estoy grabando desde Quito, sí, pero no en mi estudio porque estoy en la parte final de pintar el mural que estoy haciendo en mi nuevo estudio acá. Y por una parte el estudio está un poco desordenado mientras termino el trabajo. Y por otra parte también no quiero que vean el mural hasta que esté completo. El resultado final va a estar ya, espero yo que en unas horas más, porque luego de grabar esto me voy a poner a trabajar en eso, en esos últimos detalles que le faltan. Así que espero que en unas horas esté terminado. Y eso quiere decir que lo voy a estar mostrando completo, el resultado final, en mis redes esta semana que viene, estos últimos días de febrero. Así que ahí lo van a poder ver por primera vez y espero que el próximo episodio del podcast ya lo pueda grabar de vuelta en mi estudio con todo el mural terminado ya para que ahí sí que lo puedan ver. Y creo que lo van a ir viendo en cada episodio de ahora en adelante a partir de ese, porque me gustaría mucho, y es lo que he pensado, que poder grabar los episodios del podcast con el mural de fondo. Así que bueno, tengo que terminar de revisar también cómo ubicarme para que se vea la parte más linda del mural y todo eso, pero les prometo que ahí sí que lo van a ver. Por mientras, en los próximos días, ya que esté terminado, les voy a enseñar el resultado final, tanto en Instagram como también en TikTok, porque tengo como el propósito o pues la idea de retomar el contenido en TikTok. Me cuesta muchísimo TikTok, eso tengo que decirlo. No es que Instagram como que no me cueste, igual pienso un montón en qué hacer de contenido todo el tiempo. Intento ser como súper estratégica o lo más estratégica que pueda. Y también es como un montón de trabajo, tanto planificar el contenido, calendarizarlo, grabar, editar, publicar, todo eso. Pero en realidad siento que me fluye mucho más que con TikTok. Con TikTok me siento súper perdida siempre. Es como que no alcanzo a cogerle el ritmo a esa red social. No entiendo tan bien como qué tipo de contenido se espera. A veces publico como lo mismo que publico en Instagram y en Instagram tiene muy buenos resultados y en TikTok nada. Entonces como que no lo termino de entender y eso también me frustra un montón. Pero me he propuesto seguirlo intentando hasta dar con el punto de qué es el tipo de contenido que funciona en TikTok o que quieran ver en TikTok y que me pueda permitir también llegar a más personas que sigan conociendo mi trabajo. Así que sí, también lo voy a publicar en TikTok porque tengo esa meta y de hecho voy a como a iniciarla así como mucho más disciplinada a partir de esta semana. Así que también lo van a ver en TikTok. Pero bueno, en fin, estoy grabando este episodio número 5 de la segunda temporada del podcast en un día súper frío en Quito. Uno de esos días que a mí la verdad me encantan porque me encanta el clima frío y contrario a lo que mucha gente dice, a mí me dan como muchas ganas de hacer cosas y de trabajar y de disfrutar como que del frío, de la lluvia, de llevar ropa abrigada y todo ese tipo de cosas. Y eso también hace que hoy, por fin, luego de unas semanas en las que, como les comentaba el episodio pasado, había estado sin mucho tiempo de poder grabar los episodios, hoy por fin estoy grabando como con un buen tiempo de anticipación de unos cuantos días antes de tener que publicarlo y eso a mí me da como mucha tranquilidad porque puedo tener bastante tiempo para revisarlo, editarlo, programar y todo ese tipo de cosas. Así que eso me gusta muchísimo de este tipo de días, que me motiva mucho a trabajar y entonces puedo como que ponerme muy al día con el tipo de cosas que normalmente se me van quedando un poco atrás. Y bueno, luego de ese preámbulo de cosas así, datos random del día a día, les doy oficialmente la bienvenida al quinto episodio de The Metamorphosis Project segunda temporada. Este episodio es el segundo de esta sección alterna que se llama Chismes Top de la Historia del Arte. Así que bienvenidos a este segundo episodio.
El primer episodio completo lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, @The Metamorphosis Project Podcast. Y también el corto está en mi Instagram, @august_acuarelista, que igual lo voy a poner aquí para que lo vean y puedan ir también a ver este otro episodio de allá. Este primer episodio hablé sobre el robo de la Mona Lisa, de esta obra tan famosa de Leonardo da Vinci, y hoy vamos a hablar de otro gran artista, un referente y una de las figuras más importantes de toda la historia del arte. En este episodio, el chisme top de la historia del arte viene sobre Miguel Ángel. Seguramente el artista más famoso, más conocido y más reconocido también dentro del Renacimiento italiano. Así que seguramente lo conozcan, tengan al menos una idea de, yo creo que al menos unas 3 o 4 obras que probablemente son sus obras más representativas. Y bueno, que además él también, como muchos artistas de esa época, era un artista multidisciplinar. Es decir, no se enfocaban como tanto en una sola disciplina del arte, sino que se permitían experimentar pues distintas disciplinas. Y de hecho tiene un poco que ver con esto el chisme top que vamos a hablar hoy sobre Miguel Ángel. Pero bueno, en general, él era pues escultor, pintor, arquitecto. También tiene obras de arquitectura bastante reconocidas. Y es muy probable que dentro de todas esas disciplinas haya al menos unas 3 o 4 obras que tú seguramente conozcas, o si no se te vienen a la mente en este momento, al menos tengas como una idea o las hayas escuchado en algún momento, porque realmente son muy famosas, muy reconocidas y como un punto muy importante de la historia del arte, como decía antes. Y bueno, según la historia, su consolidación como artista fue súper pronto, cuando él era súper joven, como en torno a sus 20 o 21 años, y se fue dando con grandes obras y encargos que le fueron llegando y que fue realizando, sobre todo con la escultura. Por ahí algunas de sus obras, quizás que le valieron un poco más de ese reconocimiento, son La Piedad y el David. Y bueno, el David de Miguel Ángel seguramente sea la obra más famosa o una de las 2 más famosas de este artista. Si no la conoces, si no la tienes en mente en este momento, la vas a poder ver aquí para que la tengas clara, porque seguramente cuando veas la fotografía te des cuenta que ya la habías visto y que sabes cuál es. Pero bueno, claro, se supone que estas obras empiezan a consolidar como su carrera artística y empiezan a hacer también que le lleguen nuevas propuestas, nuevos encargos de las altas esferas de la sociedad italiana en ese momento. Evidentemente, una de las instituciones más relevantes y más importantes era la Iglesia Católica. Entonces le empiezan a llegar encargos del Papa de ese momento, que era el Papa Julio II, y lo que él le encarga en un primer momento es que haga su tumba, o lo que va a ser su tumba, y que la, digamos, por decirlo de alguna forma, la decore con esculturas suyas. Entonces, claro, Miguel Ángel acepta este encargo y empieza a trabajar en esto, digamos, en las obras de escultura para la tumba, la que sería la tumba en el futuro del Papa Julio II. Y llega un punto en el que el Papa, intentando como un poco retrasar este momento de ver su tumba terminada, se supone, decide darle otro encargo a Miguel Ángel. Y ese encargo es que le pide pintar la Capilla Sixtina. Este encargo desemboca en una de las grandes obras de Miguel Ángel, que por eso decía, el David de Miguel Ángel será seguramente, si no la más famosa, una de las 2 más famosas, porque la otra, muy probablemente, es esta, la Capilla Sixtina, su pintura en la Capilla Sixtina. Pero claro, Miguel Ángel, cuando recibe ese encargo, lo rechaza. De primeras, él lo rechaza. Y aquí viene el gran chisme sobre Miguel Ángel, porque él rechaza este encargo
lo hace porque se supone que a él no le gustaba pintar. Si bien se desarrolló también en la pintura, hizo varias obras de pintura que tienen altísima relevancia, la más importante, la Capilla Sixtina, él aseguraba que no era lo suyo la pintura, que lo suyo era la escultura y que era ahí donde que él quería como desarrollar mucho más su carrera, seguir potenciando su carrera y generando muchísimas obras y preparándose mucho más en eso. Entonces él dice, no quiero este encargo, eso no es lo mío, yo quiero dedicarme a la escultura, y deja ahí todo su trabajo con el Papa Julio, o sus encargos dados por el Papa Julio II, y lo que hace es irse de Roma y se va a Florencia. Él se va a Florencia con justamente esta idea: poder dedicarse al 100% a la escultura, como prepararse mucho más en eso y empezar a desarrollar mucho más su carrera como escultor. Se supone que tiempo después de que él abandonara todo el trabajo en Roma y se fuera a Florencia, el Papa Julio II estaba tan enfadado porque este artista le había hecho el feo a su encargo y no lo había aceptado, que envió a gente a obligar a Miguel Ángel a dejar lo que sea que estaba haciendo en Florencia y devolverse a Roma a retomar esos encargos. Se supone que consiguieron que Miguel Ángel volviera y tomara el encargo de pintar la Capilla Sixtina, amenazándolo con que si no lo hacía, lo iban a excomulgar. Como ya decía antes, esta época era una época en la que la Iglesia Católica tenía demasiada relevancia y por lo tanto amenazarle a alguien con excomulgarlo era como una cosa súper importante en ese momento, o sea, era algo con bastante relevancia. Entonces, esa fue la forma en la que el Papa consiguió que Miguel Ángel dijera, ok, sí, lo voy a hacer, y se pusiera con la Capilla Sixtina, con la pintura de la Capilla Sixtina. Y bueno, hay muchos críticos de arte que le encuentran muchos errores a esta obra, que dicen pues que el uso de las luces y las sombras no es el más correcto, que tiene pues ahí muchos errores y probablemente eso se debía justo a lo que Miguel Ángel decía, que la pintura no era lo suyo, que no era su área de experiencia o que él no se sentía un experto en eso para aceptar un encargo de tal magnitud. Pero independientemente de lo que se diga sobre la pintura de la Capilla Sixtina, que también hay bastante información o por ahí como que datos sueltos de todas las cosas que fueron pasando en ese proceso de pintar la Capilla Sixtina, y muchos de ellos tienen que ver con el tipo de materiales que se usaba, que luego de un tiempo de haber empezado, él se daba cuenta que quizás los materiales no eran los correctos, que empezaba a haber errores. Entonces, claro, independientemente de todas esas situaciones, de que hubiese errores, de que quizás técnicamente no era la obra perfecta, la Capilla Sixtina es aún a día de hoy una de las grandes obras de la historia del arte. Entonces, a la final estamos hablando de que era un encargo que él no quería hacer, que era algo en lo que él no se sentía bueno, pero le valió gran parte del reconocimiento que él tiene aún a día de hoy como uno de los grandes artistas del Renacimiento italiano y uno de los grandes de toda la historia del arte. Bueno, en fin, a pesar de todo eso, se supone que incluso habiendo aceptado un poco por obligación este encargo, Miguel Ángel no ocultó el hecho de que a él no le gustaba y que sufrió muchísimo todo el proceso de pintar la Capilla Sixtina, que además fue un proceso súper largo porque es una obra enorme. Entonces, claro, que él nunca ocultó el hecho de que a él no le gustó, que se lo pasaba mal, que le valió muchísimos problemas incluso de salud por el tipo de trabajo que implicaba, ¿no? Por el tipo de esfuerzo que implicaba este trabajo. Se supone que hay un poema que él escribió exclusivamente sobre esto. Este poema se puede encontrar en internet, lo pueden buscar. Este poema él lo escribió para un amigo suyo, o sea, como una especie de carta a este amigo, pero en forma de poema. Este amigo suyo era Giovanni da Pistoia
y le decía en este poema un poco, le relataba todo lo que había estado viviendo en esos días y en esos meses de mucho trabajo en un encargo que a él no le gustaba. Era como una especie de desahogo de él, de poder decir, no me gusta todo lo que estoy pasando, todo lo que he tenido que sufrir con este encargo que prácticamente me están obligando a hacer. Y al final, la última parte del poema, como las últimas 2 o 3 líneas del poema, él termina diciendo básicamente que no puede más con esto porque él sabe que haciendo esto y encargándose de esa obra, él no está en el lugar correcto porque no es un pintor. Entonces, claro, todo esto desemboca en un poco una sensación choqueante de saber que una de las obras más grandes de la historia del arte y una de las obras más grandes de Miguel Ángel resultó de una obligación, de un encargo obligado de algo que él no disfrutó hacer, que no le gustaba hacer y en lo que además no se sentía bueno, que creo que eso también es, un sentimiento que debe haber sido terrible para él como artista, tener que hacer algo en lo que él no se sentía bueno, no se sentía experto y seguramente no terminó orgulloso de esa obra. Y creo que eso es como súper potente pensarlo porque creo que también pasa mucho aún a día de hoy. Hay un cierto tipo de arte que seguramente ciertas sociedades o cierto tipo de público esperan de un X artista, pero hay muchas veces otro tipo de arte que es el que ese artista realmente quiere hacer. A mí me ha pasado también esto de ponerme a pensar, esto que estoy haciendo es algo que a mí me llena, pero seguramente a nadie le va a gustar, nadie lo va a entender. Hablaba también un poco de esto en el último episodio, en el episodio 4, que fue este episodio en el que hablé de este tema de el miedo a mostrarse como artista. Y creo que tiene mucho que ver con esto también, con esto de como tener esa necesidad a veces de cumplir expectativas o llenar expectativas de otros, de qué es lo que ellos esperan que yo esté haciendo. Probablemente lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, no tiene nada que ver con lo que se espera de mí. Y creo que esta historia de Miguel Ángel nos tiene que llevar a pensar también un poco en eso, lo valioso que es siempre darle esa prioridad a nuestro propio sentir, a nuestro propio propósito como artistas y a lo que realmente nosotros queremos hacer, de lo que nos sentimos orgullosos y lo que nos identifica como artistas. Así que bueno, pensarlo también desde el punto de vista de, le pasó a Miguel Ángel, nos pasa constantemente a muchos, es algo normal yo creo, pero creo que sí merece como una amplia reflexión. Pero bueno, este episodio no era tanto como para reflexionar a profundidad sobre este tema, sino para hablar sobre este chisme top de la historia del arte que tiene que ver con Miguel Ángel y lo poco que a él le gustaba pintar cuando una de sus más grandes obras es justamente la pintura magnífica que hizo en la Capilla Sixtina. Así que bueno, con esto concluyo este episodio, luego de haberles contado este nuevo chisme top de la historia del arte. ¿Qué les pareció? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Qué opinan sobre este tema? Y también en general, ¿qué les parece Miguel Ángel y sus grandes obras? No solo de pintura, sino también de escultura. Y nada, pueden contarme esto en los comentarios de este video en YouTube, en los comentarios del corto en Instagram o también enviándome un DM, porque a mí me gusta mucho siempre conversar cuando me llegan sus DMs sobre este tipo de temas o este tipo de contenido que les voy compartiendo. Así que nada, espero que estén muy bien, que disfruten este episodio y que nos sigamos encontrando en los próximos episodios de The Metamorphosis Project. The Metamorphosis Project, el podcast de Agus Acuarelista.